introductorios porque no quiero entrar en tantos detalles teológicos referente al libro de los Efesios. Y vamos a comenzar leyendo porque como es un estudio al libro, entonces estudiaremos hoy, vamos a grabar algo sobre el capítulo 1 y así lo iremos haciendo en la otra serie. El libro de los Efesios, capítulo 1. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo voy a ir leyendo y explicando para ganar un poco de tiempo. Entonces vamos a hacer este estudio. Quería también enviarle un saludo muy especial a las personas que están siguiendo este trabajo de cerca, a las personas que me acompañan constantemente en este trabajo y que esperan. Hay personas que esperan los videos, que esperan la palabra, la reflexión. Y espero pues que el Espíritu Santo nos ayude a poder honrar el verdadero sentido de esta palabra. No hablar cosas de nosotros, de hombres, sino hablar lo que es verdaderamente una palabra fresca en relación al libro de los Efesios. Entonces, lo primero que tenemos que saber en esta carta, que fue escrita entre el año 60 y el año 63, fue una de las epístolas de la prisión que el apóstol Pablo escribió estando cuando se encontraba en Roma. Entonces hay datas tempranas y datas tardías. Del año 60 al año 63, esta epístola fue escrita. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estamos hablando de personas fieles, de personas que ya habían recibido el Evangelio de Jesucristo y estaban en esa ciudad de Éfeso. Vamos a recordar que Éfeso era una ciudad muy desarrollada, con un desenvolvimiento social grande y un comercio muy grande. Efesios era una ciudad grande. Y dice que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo de él. Bendito, él comienza aquí, bendiciendo al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces lo primero que vemos aquí nosotros, una de las cosas que usted va a ver en el libro de Efesios es la palabra en Cristo. La palabra en Cristo en el libro de los Efesios aparece unas 27 veces, unas más expresas y otras más implícitas, y en el Nuevo Testamento esta palabra en Cristo va a aparecer más o menos unas 100 veces, lo que corresponde a una verdad que se repite que nosotros debemos prestar atención. Esta palabra en Cristo es una preposición que determina una posición. Yo estoy en la mesa, yo estoy en la silla, estoy en una posición. Entonces nosotros vemos primero esta palabra, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque nuestras bendiciones están ahí, en Cristo. Y solo en Él, porque fuera de Él nada podemos hacer, dice Juan capítulo 15. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Nuestras bendiciones, nuestra salvación dependen de nosotros estar en Cristo. Estar circunscritas a estar en Cristo. Es como si hubiera un círculo y usted está dentro de ese círculo. Todo lo que está dentro de ese círculo, a usted lo acompaña, a usted lo guía, a usted lo beneficia y a usted lo cubre. Si está fuera de ese círculo, no lo cubre. De esa manera es estar en Cristo. Si yo estoy en Cristo, entonces yo voy a disfrutar de todas las bendiciones. Entonces él dice: sí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Estamos hablando de un tiempo pasado. ¿Por qué? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él estaba allá y nos bendijo en Cristo. Es decir, Él determinó en la eternidad que todo el que estuviera en Cristo es una posición, iba a ser bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, lo que quiere decir aquí es que el plan, el propósito del Señor, la verdad no es plan, vamos a usar la palabra propósito. Muchos tienen problemas con esta palabra plan, pero yo voy a usar la palabra propósito, pues para no tener problemas con esa palabra. Pero el propósito del Señor es un propósito eterno. Nosotros nos encontramos ante un Dios de planificación, un Dios que ya tiene un plan, un Dios que ya tiene un diseño está preestablecido y que Él actúa según esos diseños y se mantiene dentro de esos diseños. Él tenía un diseño con la humanidad y Él siguió ese diseño, siguió esos patrones.
Entonces, antes de la fundación del mundo, nosotros no vemos un Dios improvisando, no, vemos un Dios que ya tenía algo preparado. Entonces, dice que nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cómo es eso que nos escogió en Cristo? No es que Dios escogió personas así como que si fuera con un anzuelo, vamos a escoger este y este y este. No, Él estableció un camino de salvación. Él estableció en Efesios 2:10, vamos a leerlo rapidito para poder explicar este texto aquí, porque esto aquí da muchas discusiones teológicas y yo lo que quiero hablar sobre algunas generalidades. No quiero entrar en tantos escollos teológicos para no tener ese inconveniente. Yo lo que quiero que usted entienda lo grande de la salvación y quiero que entienda, según Efesios, que usted entienda cuál es su posición en Cristo. No es exaltar su humanidad por encima de todo, no es exaltar su posición en Cristo. Es decir, que todo lo que pueda usted tener tiene valor si usted está en esa circunscripción de Cristo. En Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, no es que Él renovó algo que ya estaba, no. Él hizo una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva creación, nuevo modelo, nuevo diseño. Es decir, Él te creó en Cristo. No es que Él trajo algo viejo y lo hizo nuevo, no. Él dice que Él te creó en Cristo para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ¿qué preparó el Señor? El texto dice aquí que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, Él nos escogió en Cristo, en la circunscripción de Cristo. Todos los que están dentro de ese círculo que deciden dejar el camino ancho y venir al camino del Señor, Él ya preparó un camino, ya predestinó un camino, ya predestinó una senda llena de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, llena de autoridad, llena de poder, y todo el que decide, y sobre todo de salvación, por supuesto, y todo el que decide dejar el camino ancho y escapar de la condenación y venir, todo por la obra del Espíritu Santo, claro, que convence al mundo de pecado, convence de la miserabilidad del ser humano, de nuestra miseria. Nosotros venimos al Señor y andamos en un camino que Él ya preparó de la eternidad para que todo aquel que entrase en ese camino disfrutase de obras que Él ya había preparado en Cristo. Es decir, en Cristo está aquí la bendición. Toda la gloria que Él preparó está en Cristo. ¿Ok? Entonces, quien decide salir del camino ancho, de los placeres, y decide dejar esa vida atrás, y viene a andar en este camino, entonces comienza a andar en este río que fluye de obras que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas en Cristo. Entonces dice el 4 que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió, para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha, para que le fuésemos especial tesoro, para que fuésemos personas diferentes, llenas del poder del Señor, y mostrar en nosotros la gloria de Él, y mostrar en nosotros lo maravilloso que es tener a Dios, a Jehová, a Dios. Yo sé que estos son nombres que después vamos a trabajar en eso, pero tener a Dios como su Dios. Entonces dice, habiéndonos predestinados para ser en amor, dice el texto 4, dice en amor, es decir, fue porque de tal manera amó Dios al mundo, totalidad. Hay tres concepciones para la palabra mundo. Mundo es el cosmos, está mundo como el sistema de las tinieblas, que con todos los sistemas de pecado, y está el mundo como las personas que viven en el mundo. Entonces aquí, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, ahí se refiere a las personas que están en el mundo, a todas las personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces dice que en amor, habiéndonos predestinado, es decir, se necesitó la manifestación de un amor glorioso para poder predestinarnos. ¿Por qué? Porque un pecador que es pecador, que está en una condición de pecado, que no es merecedor de nada, se necesita la demostración y la manifestación del amor del Señor con ese pecador para poderlo convencer de su miseria por el Espíritu Santo y que él pueda venir a disfrutar de un amor que se le está ofreciendo. Entonces, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Primero nos predestinó, nos escogió para que fuésemos santos y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Es decir, ya el Señor tenía un plan en la antigüedad. Él vino a los suyos, Juan 1:11. Lo suyo era Israel, a la nación de Israel. Y en Juan capítulo 10 dice que cuando Él envió a sus discípulos, le dijo, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El plan era con Israel. Pero Israel rechazó al Señor.
Israel rechazó al Mesías y por ese rechazo entonces el Señor vio a los gentiles y halló más fe en los gentiles y entonces vio a los gentiles y actualmente el Señor no desechó totalmente a Israel, según lo dice el libro de Romanos, sino que actualmente Él está encargado de los gentiles. Después va a venir un tiempo en que Él, cuando se complete la plenitud de los gentiles, es decir, cuando el último gentil sea salvo, entonces allí el Señor volverá nuevamente a tratar con su nación de Israel, pero la nación de Israel es la nación de Israel escogida de Él, amada por Él, del cual son las promesas, la promulgación de la ley, el pacto y un montón de cosas que después vamos a ir hablando en este libro de Efesios, que también usted va a encontrar, aparte de la palabra en Cristo, la oferta de salvación, usted va a encontrar en Efesios cómo se dio la salvación para nosotros, también va a encontrar la grande diferencia entre judíos y gentiles. Usted va a encontrar una definición amplia de lo que es la iglesia y la diferencia clara entre judíos y gentiles. Hoy día la iglesia perdió ese rumbo, perdió esa definición. Entonces dice así, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces como Israel le rechazó, Él nos recibió a nosotros como por adopción. Entonces fuimos adoptados, fuimos insertados en el olivo. Israel es el olivo y nosotros somos las ramas. Y venimos a participar de la rica savia, es decir, de las ricas bendiciones, de la promesa que nos alcanzó a nosotros por una promesa que el Señor le hizo a Abraham allá en el pasado, cuando le dijo que por la fe en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo recibimos la adopción por el cual clamamos Abba Padre, es decir, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las naciones del mundo que no son Israel. Israel es la nación escogida y todas las naciones del mundo que no son Israel son los gentiles. Entonces, el Señor dice que ya había predestinado que los gentiles fueran adoptados y entraran a recibir por medio de Cristo la adopción para ser juntamente con Cristo herederos de Dios y coherederos con Cristo de las bendiciones de la rica savia que en este caso le pertenecían a Israel y nosotros por gracia del Señor también nos alcanzó por cuanto Israel rechazó el mensaje que el Señor trajo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, porque los de Abraham venían siendo engendrados por sangre, por descendencia, y no son engendrados ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, es un engendro espiritual, es una descendencia espiritual. Y fuimos adoptados para alabanza de la gloria de su gracia, porque fue por gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A través de la gracia de Jesús manifestada a nosotros, fuimos aceptados para venir a disfrutar de todas las bendiciones de el olivo, en este caso de Israel. Cuando una persona que no es de una familia es adoptada, viene a recibir las mismas bendiciones que el hijo que es de sangre. Entonces viene a recibir las mismas bendiciones. De esa misma manera nosotros estamos posicionados en Cristo para ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, en quien tenemos, es decir, en Cristo, la redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. De nuevo, la palabra gracia es por gracia, riqueza de su gracia. A Él le plació manifestar la gracia hacia nosotros y para perdonar nuestros pecados. El perdón es por gracia, amado. Es por gracia, la salvación es por gracia. No es por hacer esto, lo otro, no es por guardar el sábado, no es por comer vegetal, no es la salvación, no es por vestir de una manera o de otra, la salvación es por gracia, porque a Él le plació en sus riquezas gloriosas, le plació darte la salvación. No es para ponerle más cosas a la salvación es un regalo de Dios y debe ser asumida de esa manera. Ya basta de los líderes religiosos de hacer más imposible lo que es fácil, la salvación es por fe y eso solamente. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda, dice, por la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar. Es decir, gracia sobre gracia, dice la Biblia, que Él manifestó, porque es algo inmerecido. Y aún no mereciendo, Él nos limpia, nos llena de su poder, de sus cosas. Eso es gracia sobre gracia. Yo no merezco nada y aún así me colocan en una posición gloriosa en Cristo, para salvarme, para bendecirme eternamente. Eso es gracia sobre gracia, o sea, una gracia que está sobreabundante, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es por gracia. No crea que usted es cristiano porque usted es más inteligente. Ay, yo entendí clarito el mensaje del Señor. Usted no es cristiano por eso. Usted es hijo de Dios porque a usted le resplandeció la luz del Evangelio. A Él le plació que usted le resplandeciese la luz del Evangelio. Por eso usted es salvo.
y a través de eso nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Él no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Según su complacencia, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, es decir, él de su voluntad, porque él quiso. Él entonces se había propuesto en sí mismo, un plan que había en la eternidad, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las cosas que están en los cielos como la tierra. Entonces, en esta primera parte nosotros vamos a ver qué. Nosotros vamos a ver manifestado que el amor del Señor, nosotros vamos a ver manifestado la gracia del Señor, y nosotros vamos a ver que hubo un tiempo en el cual el Señor se manejó. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, dice versículo 4 de Gálatas, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús fue un hombre que nació, vivió y murió en la ley, y después trajo la gracia. Entonces, hubo un tiempo en el que el Señor se manifestó. Ese plan maravilloso que Él tenía para realizarlo, Él lo hizo en un tiempo específico. Hasta aquí esta primera parte de este texto. Aún no hemos terminado Efesios capítulo 1. Bendiciones para todos. El pastor Joseph fue quien te habló. Bendiciones, amados.